contar que no solamente la filosofía está en este problema. Acá la cuestión se pone bastante caliente, digamos, en el ámbito de las ideas y de las prácticas, porque, bueno, ustedes se acuerdan que cuando dijimos que se configura de otra manera la realidad con la modernidad, con la edad moderna, hay viajes, hay descubrimientos, y con eso hay una apertura, no solamente una apertura territorial, hay una apertura cultural y aparte hay una nueva configuración de mundo por la cual, por ejemplo, entre otras cosas no menores, nace la sociedad. Una sociedad que tiene que vivir de alguna manera organizadamente, en una sociedad en la que, bueno, ya no manda ni Dios ni un rey, sino que es un Estado que tiene que organizarse. Y todas estas cuestiones que son completamente nuevas sobre el planeta Tierra tienen que ser pensadas de alguna manera. Tanto es así que en el siglo XIX aparecen una cantidad de documentos, de testimonios, de libros de viaje y de propuestas de derecho, de ética, que nos que pretenden estar diciéndonos algo sobre una realidad, que no es más una realidad natural, sino que es la realidad social, que es la cultura, que es el hombre en otras latitudes. Todo ese conjunto de conocimiento no es no sé, un par de papeles que escribieron personas que estaban aburridas al azar. No, sistematizaron esos conocimientos, los ordenaron, los organizaron y de ahí surgieron eh, afirmaciones sobre esas nuevas realidades. Esas nuevas realidades, ¿cuáles son? La historia, las culturas, la sociedad, como había dicho, la misma filosofía. Nacen en el siglo XIX la psicología, ¿no? Nacen en el siglo XIX hoy las llamadas ciencias sociales. Antes de la modernidad, antes del siglo XIX, había algunos ensayos. Es más, miren, se dice que se habla de la psicología aristotélica. Sí, hablaba sobre algunas cuestiones que incluso se retoman más adelante, que tenían que ver con el alma, con el ánimo. Un poco más adelante se hablaban de los humores del cuerpo para explicar las distintas reacciones de las personas frente a distintas situaciones, pero lo cierto es que con la pretensión de ser ciencias sociales como hoy las conocemos y que nadie estaría en situación de negar que son ciencias y que son conocimientos que por lo demás nos ayudan muchísimo a vivir, esas ciencias nacen en el siglo XIX a partir de esta apertura territorial, cultural, que se produce en esta nueva configuración de mundo que es el mundo moderno. Bueno, ahí estamos otra vez frente al mismo problema que tenía la filosofía y para lo cual el positivismo, como les dije anteriormente, dio una respuesta. Si usted como filósofo quiere aportar datos acerca de alguna realidad, lo tiene que demostrar, tiene que argumentar y tiene que fundamentar. Lo mismo entonces se aplica a este conjunto de saberes que quieren ser ciencias y que después efectivamente pasan a la historia como ciencias sociales. Primero se llamaron ciencias morales, después se llamaron ciencias del espíritu y luego se llamaron ciencias sociales y se hace la distinción de humanidades. Insisto, estamos hablando de la sociología, la antropología cultural, estamos hablando de la historia, estamos hablando de la psicología. Imagínense un,
Freud, hablando del inconsciente, para explicar distintos mecanismos o traumas o distorsiones de la conducta humana. ¿Cómo validar un conocimiento que tenga como eje, o una ciencia, que quiere ser ciencia, la psicología, que tenga como eje una cosa tan oscura, tan fantasmagórica como el inconsciente? Bien, ahí comienza la gran disputa a la cual hacía referencia hace un rato, que es la disputa del método. Otra vez aparece el positivismo, estableciendo la brecha entre lo cognoscible y lo no cognoscible. Es así que las nacientes ciencias sociales se ajustaron a el paradigma de las ciencias naturales. Entonces, todas las explicaciones de la sociedad, de la historia, de la psiquis humana, de las culturas, se explicaron, y así son los términos que corresponden decir, de una manera naturalista. Es decir, una explicación de estos fenómenos sociales, culturales, históricos, psíquicos, que fuera válida, tendría que ajustarse a la metodología de las ciencias naturales. Y esto no produce otra cosa que generar lo que se denomina un naturalismo, que es la versión del positivismo aplicada a las ciencias sociales. Un ejemplo breve: la guerra. ¿Cómo explicar científicamente la guerra? Bueno, dicen los positivistas, miremos miremos a los animales, miremos cómo funcionan los animales, cómo se relacionan, veamos que hay guerra entre los animales y expliquemos la guerra de los humanos a partir de la guerra de los animales entre los animales, que es más simple, porque el animal no tiene lenguaje, no habla, no tiene cultura, pero el hombre, atención, no se olviden de Darwin, de Lamarck, de todos estos autores y de todos estos investigadores que nos trajeron muchas novedades en la modernidad, justamente acerca de qué es el ser humano, que tiraban por tierra todas las teorías, ni que hablar de las teorías religiosas o de los posicionamientos religiosos, sino de las teorías filosóficas. ¿Qué es el hombre? Bueno, el hombre es un animal, un mono evolucionado. Entonces, ¿cómo explicamos al hombre en sociedad? Lo explicamos a través de una evolución de la naturaleza, una evolución por la cual se fue transformando su cuerpo y fue adquiriendo otras facultades, pero todo a partir de una evolución natural. Así llegamos al punto de que poder explicar a la sociedad y al comportamiento del hombre dentro de la sociedad, se nos impone explicarlo a partir de el comportamiento dentro de los grupos animales. Es así que, entre otras ciencias naturales que nacen en esta época, nace la etología. La etología es una ciencia que estudia la conducta de los animales. Principalmente su inventor, digamos, se ocupa del comportamiento de los patos, se mimetiza con los patos y demás. ¿Porque le interesaba la vida de los patos? No,
porque a partir del reconocimiento de conductas regulares en esta especie de animales que es mucho más simple que la humana, se puede explicar y complejizar la conducta humana en sociedad, que es mucho más compleja. ¿Se dan cuenta por qué se denomina naturalismo a la solución que el positivismo le da a la filosofía y en general a las pretendidas ciencias sociales? Justamente porque se trata de naturalizar todos los fenómenos sociales y culturales, explicándolos a partir de los animales, que son los seres más parecidos a los seres humanos, especialmente los animales más desarrollados como los monos antropoides o lo que sea. Pero bueno, también tenemos en autores de las escuelas analíticas, que sería una versión más avanzada del positivismo, tenemos explicaciones, como decía, o sea, cómo explicar la guerra a partir de mirar y analizar la guerra entre las hormigas, cómo explicar la guerra humana a través de explicar la guerra entre las hormigas. Bueno, por hoy suficiente, nos vemos en la próxima clase.